Amados hermanos y amigos, Dios le bendiga una vez más en esta noche. Damos gracias al Señor porque Él permite que podamos llegar a sus hogares con su programa. Dios quiere llamar tu atención. Estamos trabajando desde aquí, de la ciudad de Cuenca, Ecuador, para todo el mundo, esperando que el tema que vayamos a tratar sea de gran edificación. Y recuerde que nosotros estamos transmitiendo bajo la cobertura de Adoración Viva. Queremos pues que usted preste atención al mensaje, el cual quiere despertar, llamar el interés a cada oyente. Así que en este momento nosotros vamos a orar para pedirle al Señor que Él manifieste su gloria a través de nosotros. Y como siempre le invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Espero que usted pueda hacerlo y es de gran bendición para nosotros y para el resto del mundo que pueda escucharnos o vernos. Así que vamos a permitir que nuestro hermano Pastor Miguel eleve un clamor al Señor para que esta palabra cale en sus vidas. Muy buenas noches tengan todos nuestros queridos amigos y hermanos. Vamos a orar dándole gracias al Señor y a la vez encomendar este momento a Él para que con su sabiduría nos dé más revelación de su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por bendecirnos una vez más, Señor, en esta hermosa reunión. Gracias, Señor, porque sabemos, mi Dios, que tu palabra fluye como río vivo en medio de nosotros. Te pedimos, Señor, que tu sabiduría pueda ser, Dios mío, recibida en nuestro corazón, en nuestra mente, para poder verter tu palabra, Señor, con denuedo en aquellos que puedan escucharla. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gracias a Dios. Bien, amados, en esta noche vamos a tener la lectura en Jeremías capítulo 18. Y dice así en el nombre del Señor. Palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y quiero hablar bajo el tema: Dios quiere restaurarte. En esta oportunidad el pueblo de Israel realmente se sentía agobiado, pero que Dios en todo tiempo ha traído un mensajero. Quizás en esta oportunidad somos nosotros los mensajeros de Dios. Amén, así Entiendo es. eso, ¿verdad? Claro que sí. En aquel tiempo, Jeremías, pero Dios quería enseñar algo. Y esto es lo que me llama la atención, de cómo Dios se las arregla para llevar a la persona, al individuo como tal, a ver la realidad. Fíjate que cuando Jesús andaba en su ministerio terrenal, Él siempre tomaba las cosas visibles para dar a entender las invisibles. Sí, siempre se valía de los elementos naturales para mostrar las sobrenaturales. Exactamente. Entonces fíjate que esto viene incluso desde antes de Jesús. Estamos hablando aquí de un profeta, el cual Dios lo había escogido desde el vientre de su madre. Él dice que desde antes de nacer ya Él lo había escogido, de tal manera que cuando Él envía a Jeremías a hablar al pueblo, Jeremías dijo: yo soy un niño, ¿verdad? Pero fíjate lo importante que es creer a Dios. Que aunque nosotros seamos niños, seamos indoctos, como la gente quizás quiera llamarnos, pero tenemos la sabiduría de Dios. Así es. Entonces Dios está llamando la atención, y yo quiero hacer énfasis en el versículo 6, que Él le hace la pregunta: ¿no podré yo hacer con vosotros, verdad, como este alfarero? Es decir, que Dios es quien nos hizo, y por ende Dios es que puede restaurarnos.
Por eso he querido llamar el tema Dios quiere restaurarte. Ahora, entrando nosotros en conversación, fíjate que hay decisiones las cuales el ser humano tiene que tomar para ser reparado. Por supuesto. Y yo hacía un análisis con relación a un vehículo, por ejemplo. El vehículo se daña, usted trata de llevarlo Al mecánico. al mejor mecánico incluso. Claro. Lo bueno es que el carro no habla. No habla. Y si se pone, digamos, no es que se pone, está a la disposición del dueño. Exacto. Entonces, una de las cosas que quiero que nosotros podamos ver es que usted tiene un vehículo, se daña, usted trata de llevarlo al mejor mecánico, un mecánico de confianza. Ahora, cuando se habla del ser humano, si nos descomponemos en términos espirituales, aún en enfermedades, ¿a quién vamos a acudir? O sea, ponemos a Dios entonces como si fuera el mecánico que nos va a reparar. Pero, ¿qué ocurre en esto? Hay que rendirse como el carro. Sí, no, y tener fe Claro. de que es bueno el mecánico, Por supuesto. ¿verdad? Entonces, asimismo, dice el escritor a los hebreos, que cuando nosotros nos acerquemos a Dios, debemos ir con certidumbre de fe. Amén. Es decir, a saber que vamos a hablar con el Dios nuestro, el Dios que todo lo puede. Entonces, el pueblo de Israel se encontraba destruido. Por eso yo quiero hacer énfasis incluso en la salud física. Porque estamos hablando de una descomposición que el ser humano puede adquirir en un momento determinado. Sí, puede ser espiritual y física también. Exactamente. A través de las enfermedades. Exacto, pero por eso te digo, quiero hacerlo en la forma como Jesús lo hizo. Hablar de esa enfermedad y luego, para que el individuo pueda entender entonces qué hay dentro de sí, ya en términos espirituales. Amén. O sea, esa es la importancia que nosotros vemos, que entonces Dios le dice, no puedo yo hacer esto. Entonces eso Él se lo puede estar diciendo a una persona ahora mismo. No puedo yo hacer eso. O sea, tú que estás en una condición difícil, delicada, tienes que ir a Dios, pero con la certidumbre de que Él te va a reparar. Amén, sí Señor, por supuesto. Y hay algo bien bonito aquí en esta lectura, me agrada, porque aunque esto es una analogía visual, tiene que tomar Jeremías, porque fíjense algo interesante, el Señor pudo haberle hablado a él en el sitio donde estaba orando. Exacto. Porque una de las cosas bonitas que él siempre expresaba era, vive Jehová en cuya presencia estoy. Entonces, para que el profeta pudiera tener una visión más clara, más correcta, sí, de lo que era la restauración. Porque muchas veces nosotros lo predicamos, pero hay gente como que no comprende eso. Sí. Entonces, le dice, Jeremías, levántate. Me imagino que estaría orando o meditando. Y le dijo, anda a casa del alfarero, porque activando la visión, su programa interno de pensamiento se iba a activar para tener una definición del Señor, tal como es presentado al principio, porque cuando nosotros vemos, dice que el Señor tomó polvo de la tierra y formó al hombre. Y aquí está hablando de una restauración, o sea, dejándole dicho, pero si yo lo hice antes, yo lo puedo hacer de nuevo. Te puedo llevar al plan original por el cual yo te hice. No, y que además de eso, Él le hace ver que si el hombre puede hacer eso, entonces cuanto más Dios. Claro, porque está mostrándole un alfarero ahí trabajando. Exactamente, una persona que sabe lo que está haciendo, correcto, que sabe los ingredientes que tiene que utilizar, ¿verdad? Que no es cualquier persona. Entonces Él le dice, y ahora no puedo yo hacer eso en usted, que fui quien lo formé, lo hice y todo eso. Amén. Entonces, Dios conoce todo nuestro interior. Vamos a hablar como, por ejemplo, el carro, el mecánico tiene que conocer las piezas. ¿Qué necesita para restaurar esa pieza? Que no lo sé yo, ni lo sabes tú, porque no somos mecánicos. No somos mecánicos, exactamente. ¿Verdad? Pero el mecánico inmediatamente ve el diagnóstico del vehículo, dice, no, esto es lo que tiene, y voy a trabajar en base a eso. Entonces, ¿cuánto más Dios? Amén, yo lo creo. ¿Cuánto más Dios que tú puedes tener lo que tenga y Dios sabe lo que es y sabe inmediatamente qué hacer? No.
Hay mecánicos que tan solo con escuchar el ruido, Sí, a veces le dicen al dueño, préndelo. Y cuando lo prende, se le acerca y dice, este es el problema. exactamente. Porque ya conocen cada pieza que engrana en ese motor. Ellos, Sí. ellos saben lo que está ocurriendo. Y así mismo es el Señor. Entonces Dios conoce nuestro interior. Así es. Si nosotros nos ponemos a ver incluso los órganos más visibles, o que el ser humano puede entender que tiene un corazón, que tiene un hígado, que tiene tal y tal cosa, porque las partículas pequeñas, las células, no sabemos, no podemos, pero esas cosas grandes que nosotros sí sabemos que están, pero pueden estar dañadas. Ahora, si está dañada, ¿qué tú vas a hacer? Aquí tenemos al alfarero. Ir al mecánico. Exactamente. Ir a la persona que te puede reparar, y la única persona que puede hacerlo es Dios. Amén, amén, así es. Entonces, no es una cosa que yo piense, sino lo que la Biblia nos dice. Y hay mucha fuerza en eso, porque todavía se está estudiando a nivel científico cómo se forman y cómo se unen las células óseas dentro de ese cuerpecito tan chiquito. Exacto. Porque hay algo que Dios trabaja en silencio. Por eso es que a mí me gusta la parte cuando Él dice, mira, desde antes de nacer. Exacto. Se dice, no sé, los historiadores dicen que Jeremías tendría entre 16 y 17 años cuando él recibe el llamado. Y él entiende por revelación de Dios, mira, pero es que esto no es algo nuevo. Esto ya tú estabas elegido por mí Estaba en el plan. antes de entrar al vientre. Entonces, cuando nosotros tenemos esa claridad de esa omnisciencia, omnipresencia divina y el trabajo que no cesa, porque el mismo Jesús dijo, hasta ahora mi Padre trabaja. Sí. O sea, dejando dicho, bueno, ese descanso sabático fue interrumpido para el Señor buscar otra vez la restauración del ser humano cuando cayó el pecado. Y cuando yo leo esas cosas, digo, definitivamente el amor de Dios, y justamente aquí donde usted lee, pastor, aquí Dios nos demuestra cuánto ama al ser humano, porque está hablando de una vasija totalmente descompuesta, inservible. Sí. Y Él le hace ver eso a Jeremías para que todos nosotros entendamos que en la mano de Él, lo inservible, sí, entonces, vuelve a surgir. Sí, fíjate el cuidado de esto, porque cuando estamos hablando que el alfarero estaba trabajando y se le dañó la vasija, quizás fue un pequeño desperfecto. Pudo ser. Pero entonces ese pequeño desperfecto no permitía que eso tuviera la importancia que debía tener. Entonces el ser humano está a sí mismo. Podemos tener una dificultad que aparentemente sea pequeña, pero eso nos hace apartarnos de Dios. Entonces Dios quiere perfeccionarnos. ¿Y cómo Él lo va a hacer? Tomando precisamente lo que está dañado, y tú sabes que eso es doloroso. Claro. O sea, hablando ya del ser humano. Porque el vehículo, como dijimos, no es un objeto, ¿verdad? Pero la persona le duele. Entonces, al dolerle esto, muchas veces no queremos ir. Sin embargo, la solución está en usted y yo y cualquier otra persona recibir un dolor reparador y no un dolor que se quede ahí. Bueno, pero si la arcilla hablara, pero no habla. Después que, bueno, puedo hablar un poquito de arte porque he trabajado con eso. Amén. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, la masa para reparar algún utensilio que esté roto, por lo general tenemos que raspar el área donde está partida. Claro. Esa parte humedecerla y pegar la nueva pieza, y eso va a llevar fuego, pastor. Sí. Y si la arcilla hablara, dijera, oye, me van a meter a la candela de nuevo. O sea, entra también en un proceso. Sí. Que fuerte. Ahora, lo bonito de esto, pastor, es que cuando el alfarero logra coser bien eso, me llama la atención algo bien interesante que hacen los alfareros. Ellos no le ponen la firma a toda pieza, sino a aquella que recibió mejor brillo. Exacto. A través del fuego. Exacto. Entonces me gusta cuando Dios nos habla de restauración, porque una persona puede llegar a ser mejor que antes si se deja restaurar por el Señor. Claro, claro. Pero va a llevar el fuego, el proceso. Eso es así. Entonces, como nosotros a veces no estamos dispuestos a padecer,
a sufrir cualquier cosa. Sin embargo, son cosas que aparecen. Porque, por ejemplo, las enfermedades aparecen. No quizás nosotros nunca las deseamos, ni quizás Dios tampoco quiere que nos enfermemos, pero llega un momento de que Dios quiere que nosotros creamos, y para que el milagro se haga, tiene que haber un efecto. Sí, no, porque, a ver, ¿cómo conocer a un Dios sanador si nunca hay un quebranto, nunca hay una enfermedad? Exactamente. No se va a conocer. Lo mismo sucede cuando no hay provisión. ¿Cómo conocer a Dios proveedor si siempre hay? Amén. Entonces, fíjate, ahora trasladándonos nosotros a lo que son las cosas espirituales, que es lo más importante, porque es ahí donde el hombre es regenerado, es ahí donde el hombre es una nueva criatura, es ahí donde el hombre es transformado. Porque ya este cuerpo carnal que tenemos, ya no hay transformación. La transformación va al revés. Es decir, que antes nos sentíamos más vigorosos, podíamos brincar, podíamos saltar, pero ya hoy estamos limitados. Y ya los años nos están golpeando. Pero hay algo importante en Dios, Claro. que es que Dios dice en su palabra, mientras más nosotros maduramos en términos físicos y vamos decayendo, Por dentro, el espíritu va cobrando más vida, creciendo. rejuveneciéndose. Exactamente, se Amén. rejuvenece cada día. Amén, amén. Entonces fíjate que para nosotros en este momento llamar la atención de la persona es ahora en términos espirituales. Estábamos hablando del mecánico, estábamos hablando de las cosas visibles, ahora vienen las invisibles. Y ahí es donde se necesita la fe. Como te decía ahorita, el escritor a los Hebreos dice, el que se acerca a Dios, crea que le hay. es necesario que crea que le hay. Claro. ¿Verdad? Porque no podemos ir, hay un Dios en el aire. No. Dios es una persona, la cual nosotros podemos confiar y hablar. Amén, así es. Y Él nos habla. Y si nosotros hablamos con Él, Él nos escucha. Así es. Entonces, cuando Él le dice esto a Jeremías, para que vaya a ver allí a la casa del alfarero lo que él está haciendo, la maravilla que hizo, se le desbarató en las manos, pero luego hizo una vasija Totalmente nueva. más hermosa. Entonces, cuando nosotros vamos al Señor, nuestros planes son destruidos para que los planes de Dios crezcan en nosotros. Sí. O sea, estamos hablando que usted, yo, podemos estar pensando ahora mismo una cosa, pero Dios está pensando otra, con relación a nosotros, me refiero, ¿no? Hay un mensaje que yo escuché de nuestro apóstol hace tiempo, donde, si mal no recuerdo, el tema se trata de que los planes del hombre y los planes de Dios no caben en la misma casa. No. No, porque pues no se puede esperar que Dios obre cuando yo no lo dejo. Exacto. Yo haciendo lo que quiero, por eso hice la acotación en cuanto a la analogía del vehículo, porque si el dueño tiene la potestad de reconocer si el carro le falla y lo va a llevar al mecánico, pero hay un carro que no está luchando en contra del dueño para que lo lleve, No. ¿sí? El caso humano es diferente. Es diferente. Porque nosotros a veces, aún estando en aprietos y dificultades, no nos queremos rendir a Dios. No. Porque sabemos que cuando el Señor le eche mecánica a nuestras vidas, va a apretar tuercas y va a aflojar otras. Y va a hacer todo un trabajo el Señor para que... Y hay partículas que le va a echar fuera. Por supuesto. Porque a mí me llamó la atención cuando uno va a un taller que sacan todas las piezas. Allí se descubre todo ese carbón. Sí, eso lo pasan por gasolina, lo limpian muy bien, para que entonces eso, cuando se vuelva a armar, esté completamente limpio. Yo he visto también que cosas que se han pegado, le pasan hasta un cepillo de alambre. Sí. O sea, uno ve todo ese proceso y uno dice, wow. Así internamente, me imagino yo al Señor, limpiando. Y quitando cosas que nos va a doler, porque estamos demasiado aferrados a ella, o ella está muy pegada de nosotros. Exacto. Tremendo. Sí, por eso te decía que cuando llevamos esto al plano espiritual, es que debemos saber primero que somos pecadores. Amén. Y el pecado es sucio. Así por ende hay que lavarnos. Fíjate que el apóstol Pablo dice claramente a los corintios, le dice, mira, ustedes eran uno de estos, pero ya ustedes han sido lavados.
Amén. Usted ha sido justificado. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque hacían cosas que no eran correctas y el ser humano, y seguimos haciendo cosas que no son correctas delante de Dios. Entonces, esas son las cosas que Dios va sacando del individuo para apartarlo para Él, que es lo que entendemos, ¿verdad?, por la santidad. El hombre apartado para Dios, que no es apariencia, sino que realmente sufrimos esa metamorfosis de cambiar nuestro ser. Amén. No, y esto de ser una nueva vasija tiene otras cosas lindas que anunciar, porque, por ejemplo, el caso del gusanito que se quiere volver mariposa. Sí. Él atraviesa una muerte prácticamente. Claro. Porque él tiene que subir al árbol, crear una crisálida para que los pájaros no se lo coman, y allí no se va a alimentar, porque él se pega de la corteza del árbol, se adhiere a ella, tanto así que toma el color del árbol para que también los pájaros no lo identifiquen. Y vemos que ahí él experimenta una muerte. Él se rinde. Sí. Esa cosita tan pequeña se rinde en el árbol, porque para poder convertirse en mariposa es un gran proceso. O sea, pero qué bueno es saber que de esa metamorfosis nos habla el Señor. Sí, claro. De esa transformación, o sea, de ser algo en un tiempo y convertirlo en alguien mejor en otro. Sí, sí. Implica, para todos es así, para todos es un proceso difícil, pero lo que se logra al final es hermoso. Amén. Sí, por eso hemos querido llamar la atención en ambas direcciones. Claro. Porque en estos momentos hay personas que quizás nos están escuchando, nos están viendo y están atormentados por una enfermedad. Pero esa enfermedad, usted francamente puede ir a un médico. Así es. Pero el médico divino está presto a escuchar su clamor. Amén. Si usted va a él, pero tiene que ser con certidumbre de fe. No es que usted va a ir, ay Señor, yo quiero que tú me salves. No. Es que tú tienes que ir confiando que Él es el Salvador. Amén, amén. Por ejemplo, aquí cuando en Jeremías 33, para sumarle un poco a lo que usted está diciendo, no nos hemos salido del libro y va unido al tema. Cuando el Señor le dice al profeta, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el versículo 6 nos dice cuáles son esas cosas ocultas. Miren lo que dice. He aquí yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Aquí está hablando de medicina, de cura y de darnos paz en abundancia y verdad. Sí, entonces fíjate que ahí van las dos cosas que estamos hablando. Está hablando de medicina, de curar, pero está hablando de paz también, que no es una medicina externa, sino interna. Exactamente. Claro. O sea, porque la paz viene al interior, a trabajar con tu espíritu. Tú ves que es diferente a la carne, porque muchas personas han sido sanadas de la carne, pero no sanadas internamente. Entonces seguimos en nuestra alocada carrera, tal como hacía el pueblo de Israel, que el pueblo de Israel en esta oportunidad estaba como muerto, pero sin esperanza. Y por eso que Dios lleva al profeta a ese lugar, a ver una restauración que el hombre que maneja ese asunto, el alfarero, estaba haciendo. Y entonces le dice, tú le vas a decir a la casa de Israel, no puedo yo hacer eso con ustedes. Es decir, yo no lo puedo levantar a ustedes de donde están. Yo no puedo librar a ustedes del ejército enemigo que viene. Yo no lo puedo librar a ustedes de una enfermedad que está amenazando. Todo eso puede hacerlo. Prácticamente el Señor allí le está diciendo, pruébeme. Exactamente. Porque si le hace la pregunta, ¿acaso no puedo yo hacerlo? O sea, prácticamente le dice, vengan a probarlo. Pues. Vengan y pídanmelo a mí. Pídanmelo a mí que yo los voy a restaurar. Exactamente. Entonces, fíjate que quise, ¿verdad?, este tema y me ha gustado mucho, porque yo sé que hay muchas personas que están en calamidades. Así es. Hay muchas personas que están sufriendo, pero posiblemente esté sufriendo porque no ha ido a Dios. O sea, porque tú sabes que hay cosas que suceden al individuo y es por estar alejado de Dios.
No siempre vamos a catalogar, por ejemplo, las enfermedades físicas a que no estamos obedeciendo a Dios, porque todos nosotros a veces nos enfermamos. Sí. Bueno, pero en cuanto a lo espiritual, eso es tajante. Todo el que está alejado de Dios está enfermo. Y enfermo de muerte. Esa sí es peligrosa. Exactamente. Claro. Entonces, fíjate que no estamos hablando de que yo puedo hacer lo que quiera y como quiera yo voy a vivir el tiempo que yo quiera, ni mucho menos, ¿verdad? Todo eso está establecido así como estuvo establecido, que Dios le dijo al profeta Jeremías: desde el vientre de tu madre yo te escogí. ¿Para qué? Para llevar esta palabra a mi pueblo. Entonces había una determinación de parte de Dios que nada ni nadie podía abortar a ese muchacho. Así es. Fíjate de dónde Dios trabaja. Está bueno eso. Porque hay muchas personas que, mujeres salieron embarazadas y hay que sacarse ese niño. Pero si Dios dijo que no, que Dios lo escogió, allá mismo en Dominicana el testimonio de una doña. Yo he escuchado también muchos testimonios. Exactamente, que esa mujer se tiró 3 veces del puente Francisco Rosario Sánchez para matarse. Y caía y no le pasaba nada. Ella embarazada por la... Wow. Imagínese usted, lo primero que sufre el impacto de la criatura que vaya. Entonces ese muchacho, precisamente un gran predicador, o sea, podemos decir, fue un muchacho que Dios lo cogió del vientre de su madre. Claro. Ella trató de matarlo 3 veces y no pudo. Wow. Porque cuando Dios tiene dominio de las cosas, Dios dijo: esto va a ser así. No hay nada ni nadie que pueda cambiar eso. Es tremendo, porque eso nos enseña a nosotros que disponer es posible cuando Dios no está en el asunto. Pero si Dios está, bueno, no podemos hacer lo que queremos. No, es que de ninguna manera. Fíjate que cuando ya hemos creído en el Señor, que tenemos la madurez en el Señor, sí sabemos a ciencia cierta que sin Él nada podemos hacer. Sí. Ahora, cuando no tenemos al Señor como tal, creemos que Él no puede, primero Él no puede hacer nada. No, Dios ni caso le hace a la humanidad. Hay mucha gente que dice así, porque el mundo está en desorden, Dios no le hace caso. Sin embargo, la Biblia está llena de consejos y de las cosas que acarrean las naciones. Amén. De las cosas que el individuo sin Dios acarrea. O sea, está lleno. Lo que hay que venir a Dios, lo que hay que entregar su vida a Jesucristo y comenzar a vivir para Dios. Amén. Y entonces ahí vamos a poder entender todas estas palabras que nosotros estamos mirando. Fíjate que en ese mismo capítulo que vimos ahí del 18 de Jeremías, el versículo 7 dice que en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, oye, para arrancar y derribar y destruir. Así. Es decir, esos pueblos que venían en contra de su pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener la misma seguridad de que el que venga en contra nuestra, Dios ha dicho eso. Se va a encontrar con esto. Se va a encontrar con eso, no conmigo, no contigo. No, claro. ¿Entiendes? Entonces, cuando creemos esas promesas, tenemos la seguridad en Dios. Entonces, yo reitero, quiero llamar la atención especialmente a personas que no conocen al Señor. Lo primero es usted entregar su vida a Cristo y luego ir ante el trono de la gracia. Amén, así es. Y dice la palabra del escritor a los hebreos que allí usted encontrará misericordia. Encontrará auxilio. Socorro. Exacto. Rápido. Bueno, esto está muy bonito. Damos gracias a Dios, pastor, por esta tremenda reflexión. Que bueno, ahí le dice el Señor a todos, incluyéndonos, que nunca las cosas terminan cuando nosotros queremos, sino cuando Dios quiere. Exacto. Y que hay una oportunidad para todos. Hay un momento en que Dios pondrá sus ojos sobre usted, y si usted se rinde a Él, las manos del Señor estarán trabajando, como vemos aquí, el alfarero reconstruyendo la vasija inservible. Amén. Y pidiéndole a ustedes, amados oyentes, que no se agobien por Él. Amén. No se atormenten. Sencillamente es confiar en Dios. Amén. Porque nosotros estamos hablando esta palabra para que ustedes puedan ser edificados, para que ustedes puedan ser sanados,
para que puedan ser libertados, para que esos pensamientos negativos que muchas veces llegan a nuestra vida se conviertan en pensamientos positivos. Amén. Pero sin Dios es imposible. Entonces, como dice también el escritor a los hebreos, que uno sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, que el que se acerca a Dios, crea que le hay. Amén. Y que Él es galardonador De los que le buscan. de lo que le buscan. Así es, gloria al Señor. Qué bueno, qué bueno. Pues vamos a agradecerle al Señor, pastor, por esta bonita conversación que hemos tenido, esperando que a todos ustedes le haya ayudado en cierta manera para ser edificados. Amén. Así que atiende a la voz del Señor, Él quiere llamar tu atención. Así llamó la atención del profeta Jeremías, lo llevó a un lugar para que sus 5 sentidos se pusieran a funcionar en pro de un mensaje que le cambiaría la vida a toda una nación. Así que no eres la excepción, el Señor también lo quiere hacer contigo. Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y su brazo no se ha cortado para salvar. Amén. Que el Señor te continúe bendiciendo y vamos a darle gracias al Señor por eso. Estaremos orando porque están pasando por un mal momento, ya Amén. sea emocional o físico, Sí, amén. por enfermedad o por alguna situación que esté trayendo quebranto a su alma. Nosotros vamos a orar en esta Gloria noche a Dios. para que ustedes encuentren refrigerio Amén. en el Señor. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, Te damos gracias. te damos gracias, Señor, por esta hermosa palabra Misericordia. que nos hace ver cada día Por tu más mandato, Dios. que tu mano poderosa sigue siendo igual. Oh, porque tú eres Sigue bueno. tomando lo que no es, Señor, para hacer lo que tú quieres, Padre bendito eterno. Dios. En el nombre de Jesús, te rogamos esta noche que tu mano Oh, poderosa alcance las vidas que hayan podido escuchar esta palabra, Sí, Señor. que se rindan en Dios. tus manos, Señor, para recibir esa En el restauración, nombre de Jesús. para recibir ese milagro, para que las puertas cerradas, Señor, puedan abrirse en el nombre de Jesús. Oh, mi Señor, Ten misericordia, bendice, Dios mío, y con tu gran misericordia, ayuda a cada una de las personas que están en necesidad. Aleluya. Que la fe de ellos, Señor, a ti te agrade, Sí, Padre Señor. Santo, para que ellos puedan alcanzar misericordia. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro pronto auxilio. Amén. Esperando una vez más, amados hermanos y amigos, que esta palabra encuentre cabida en sus vidas y usted comience a pensar ciertamente que Dios es quien dirige todo paso de la humanidad. Amén. Dios le bendiga rica y abundantemente. Bendiciones para todos. Él es tu alfarero. Buenas noches. Amén. Gloria a Dios.